Y yo quiero hablar en esta noche. ¿Conoce eso usted, no? Bla, 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 bla. Hay mucho bla, bla, bla. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Usted debe tener algún tío bla, 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 algún primo bla, 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 algún hermano bla, bla, bla. Que algún que otro diácono debe haber y algún que otro pastor también, que es bla, bla, bla. Hay un refrán que dice que del dicho al hecho, ¿sí? Hay que un largo trecho. Por eso es que sucede, a ver, le voy a poner un ejemplo, yo soy totalmente apolítico, me interesa muy poco la política, pero antes de las elecciones de presidente, el presidente que está hoy actuando en el gobierno dijo, manejar la inflación, no bajar la inflación, es tener un desconocimiento de cómo se gobierna. Dijo, si no me olvido, es incapacidad para gobernar. ¿Sí? Lo dijo antes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te toca a vos te das cuenta que no es tan simple. Entonces, del dicho al hecho, hay trecho. Y así bájelo y póngalo en el nivel que usted quiera. Por eso la Biblia te enseña que seas tardo, ¿para qué? Para hablar. ¿Por qué? Porque una vez que vos largaste lo que decís, sos preso de lo que dijiste, preso de lo que largaste. Entonces, el decir está emparentado con el hacer, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, el decir genera una intención. O sea, cuando yo hablo, cuando yo pienso, estoy generando la intención de lo que quiero hacer, de lo que creo que hay que hacer, pero el hacer realmente es el que genera, es lo que hace que vos, lo que pensás o lo que decís estés haciendo. Son cosas distintas, ¿me entienden? Una está de un lado de acá y otra del otro lado. La intención motiva la acción, en tanto que el hacer es la acción en sí misma. ¿Me entienden? O sea, ¿cuánta gente bien intencionada usted conoce que dice cosas de memoria, de librito, de manual, pero se queda solamente en el bla, 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 ¿sí? Ahora, cuando vos te motiva la acción, no está el decir, no está atado o no está ligado al resultado. O sea, no se emparenta con el resultado. ¿Por qué? Porque es un dicho. En cambio, la acción sí está directamente relacionada con el resultado de lo que hagas. El decir es parte de la inspiración. O sea, yo tuve una noche de inspiración y me levanté y digo tal cosa. En cambio, el hacer es cuando tenés que poner toda la carne en el asador y hacer lo que realmente crees que tenés que hacer. Entonces, lo importante no es lo que se dice o promete, sino lo que se cumple. Tus palabras hablan de tu forma de pensar, pero tus acciones hablan de quién sos en verdad. ¿Sí? O sea, dijo Carlos Spurgeon una vez que lo que haces, habla tan fuerte que no deja escuchar lo que decís. Porque en realidad tus hechos hablan por sí solos. Y nos encontramos ante la situación como pastores o como iglesia, que viene la gente y te dice queremos ayudar, queremos ministrar. ¿Hay lugar para mí? Palabras comunes, cuestiones comunes que la gente normalmente con el tiempo pide. ¿Y cómo podemos llegar a dividir el cristiano bla bla del cristiano que realmente es consecuente con lo que dice y con lo que hace? Que lo que realmente dice es realidad en su vida. Entonces pensando, dije, bueno, ¿cuáles serán los tips, los argumentos que tenemos que tener para saber cuándo estamos haciendo las cosas de manera correcta? Punto número 1, entender que somos solo un cuerpo. ¿Sí? Y 1 Corintios 12, del 12 al 27, muchos lo deben haber leído, dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos
o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu y todo se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y créanme que yo esta semana les aseguro que lo entendí en carne propia, porque digo, un dedo gordo me dejó sentado toda la semana, porque no me dejó parar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cada cosa en su función, cada cosa en su lugar es importante, y en el cuerpo de Cristo es lo mismo. No es que existen unos mejores, otros peores, unos más o unos menos. Somos todos parte de algo que está sincronizado, que está perfectamente armado para funcionar. Y son necesarios los ojos, es necesaria la nariz, la boca, los pies, las manos, el corazón, el cerebro. Todo es necesario porque la unión de todas esas partes hace que el cuerpo funcione. Entonces, esa es una mentira que hemos hecho nosotros de pensar de que alguien es más importante que otro. Error. Muchos, le pongo un ejemplo. Billy Graham. Si hablamos de Billy Graham, todos nos sacamos el sombrero hoy acá. Un hombre que alcanzó multitudes. Gente se acercó a Cristo a través de la vida de ese bendito varón que hace muy poquitos días murió. Díganme algo. ¿Alguien habla de la maestra de clase bíblica de Billy Graham? Es para pensar. Porque, y esto se lo digo a las maestras, ustedes no saben si en sus clases tienen un Billy Graham en potencia. ¿Sí? Y a través de la vida de una maestra consagrada, ¿sí? de alguien que amaba a Dios, formó un ser que un día se convirtió en uno de los predicadores que más gente alcanzó en el último siglo, creo yo. Debe ser. Entonces, ¿es importante Billy Graham? Por supuesto es importante Billy Graham. ¿Fue importante la maestra anónima de Billy Graham? Y sí, lo fue. ¿Por qué? Porque era todo parte de un cuerpo. No es que era Billy Graham una estrella que salió y nada más. No, hubo todo un montón de gente alrededor, sus padres, un montón de gente que hizo que él sea lo que sea. ¿Por qué? Dios eligió a él, pero eligió un montón de gente alrededor como parte del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que lo acompañen en su crecimiento y para que él sea lo que sea. Cuenta una historia que en una carpintería hubo una asamblea, ¿sí? Y en esa asamblea estaban todas las herramientas, eran en el aserradero de Jorge. Sí. Se armó una asamblea y estaban todas las herramientas, ¿no? Charlando. Jorge no estaba. Y el presidente de la asamblea de herramientas era el martillo. Y toda la gente estaba pidiendo la renuncia al martillo. Porque decían que el martillo hacía demasiado ruido y se pasaba todo el día golpeando a las personas. O sea, por su personalidad, entonces todos querían que el martillo no fuera más el presidente de las herramientas. Ahora bien, el martillo dice, bueno, yo acepto mi condición, sé que soy así, pero pido que expulsen al destornillador. Entonces todos dijeron, ¿pero por qué? Y sí, porque cada vez que le pedís algo, lo único que hace es dar vueltas, vuelta y vuelta, y no lo hace. Entonces todos se quedaron mirando el destornillador y dicen, bueno, está bien, yo acepto pero pido la expulsión de la lija. Entonces empezaron a salir todos los trapitos, ¿no? Al sol. Y dice, ¿por qué? Porque la lija es muy áspera, trata mal a la gente. ¿Conoce gente así? Que es áspero de naturaleza. Y claro, ya áspera de por sí, por naturaleza, le mojaron la oreja y dijo, yo me voy. Pero ¿saben qué? Hay que expulsar al metro también. Porque él es el único que tiene la vara justa y él mide a todo el mundo a través de su medida y él es el único perfecto. Y entonces empezaron a discutir todo hasta que entró Jorge al aserradero, los agarró a todos, los puso en la valija y se fue a la obra. Y agarró la lija, agarró el martillo, agarró el destornillador, agarró a todas las herramientas, ¿sí? Las usó, hizo lo que tenía que hacer y las volvió a dejar en su lugar. Cuando las dejó en su lugar y estaban todas cansadas, todavía Jorge es así, el serrucho, que está el hermano serrucho también, ¿no? Toma la palabra y le dice,
se dieron cuenta que todos y cada uno, en la función que nos toca y con la personalidad que tenemos, somos importantes y que todos juntos, en las manos de una persona capacitada, en este caso sería Dios, logramos hacer un trabajo en común. Se acabó la reunión. Entonces todos entendieron que somos un equipo. Y lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en tu familia, lo mismo pasa en todos lugares. Entender que somos equipos. O sea, todas esas historias de relaciones piramidales que mucho tiempo atrás nos enseñaron, de cuestiones de mando, que vienen muy arraigadas de cuestiones políticas, de dictadura, cosas, está empezando a cambiar. Ya todo empieza a ser más horizontal, más de trabajo en equipo. Hoy uno escucha y hablan de equipos por todos lados, trabajo de equipo, trabajo de equipo, trabajo de equipo. Bueno, la iglesia es lo mismo. Cada uno en su lugar, cada uno en su función, tiene que hacer el trabajo que le toca, ¿sí? Y tampoco sentirse que el que lo hace, lo que no se ve tanto, no es tan necesario. Miren, nosotros tenemos la experiencia, y siempre la contamos, que podemos con nuestro papá. Mi papá no era predicador. O sea, él, y es más, yo de chiquito venían a casa y le decían, Nicolita, le decían a mi papá Nicolita, le decían, vos tenés que predicar. Y él decía, no, yo no tengo que predicar, Dios no me llamó a predicar, Dios me llamó a mí a generar recursos para que ustedes prediquen. ¿Entienden? Entonces, él entendía su rol, no era un rol que sobresalía, ni que las luces se le prendían alrededor de él, pero él entendía su rol y era feliz con lo que hacía. Lo mismo debe pasar en la vida de cada uno de nosotros. En el lugar que Dios te puso, en el lugar que Dios te dio, tenés que brillar, ¿sí? Y tenés que hacerlo con alegría. No importa lo que te toque hacer. Tenés que entender que el que está al lado tuyo es tu hermano y como decía Jesús, que tenés que, Jesús, el apóstol, decía, tenés que considerar al que está al lado tuyo como superior a vos. Entonces cuando vos entendés eso, ese principio, entendés que estás considerando al que está al lado tuyo como superior a vos, eso va a hacer que la armonía pase por todos lados. Punto número 2, en primera... Primera Corintios, sí, no, ese ya está. Ahí está. Ya lo había leído, perdón. Somos servidores. ¿Ustedes leyeron todas las cartas de Pablo, cómo él empieza todas las cartas? En su mayoría, Pablo, o dice Pablo siervo de Cristo, o dice Pablo llamado a ser apóstol. Siempre demuestra el lugar al que Dios lo llamó. Particularmente en Romanos, cuando... Cuando en Romanos habla de siervos, la palabra que él utiliza para la palabra siervo es el doulos. ¿Sí? Doulos significa siervo por amor, esclavo por amor y para siempre. En Deuteronomio 16, del 12 al 18, cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está dando instrucciones. Y en una de las partes llega la instrucción que le dice al pueblo de Dios, le dice, cuando ustedes hayas tenido un esclavo en tu casa por más de 6 años, a partir del año 7 lo tenés que liberar, le tenés que dar una indemnización y lo tenés que dejar ir por todos los años que te sirvió. Léanlo en su casa, es Deuteronomio 16, del 12 al 18. Mire, dice, cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. O sea, Dios le está diciendo, un esclavo tuyo no lo puedes ir con las manos vacías. Y pensá que vos también fuiste esclavo en Egipto, por eso es que te pido que lo liberes y lo largues. Ahora, si ese esclavo, porque está bien con vos, porque ama a tu familia, porque quiere estar con vos, decide no irse, lo tenés que agarrar, le tenés que agarrar una lena en la oreja, hacerle un agujero, y ese se convierte en esclavo por amor y para siempre. Esa era la función del doulos, ¿sí? Siervo por amor y para siempre. Y esa es la manera en la que Pablo habla del servicio. O sea, todo lo que hacemos como servidores tiene que tener ese concepto. Que lo que hacemos lo hacemos por amor a aquel que nos amó primero. Y lo hacemos renunciando a cualquier cosa para servirle. Ejemplo nos dejó Jesús de esto.
cuando antes de ser crucificado, y siempre lo hablamos de este púlpito, es que Él le lava los pies a los discípulos. ¿Sí? Y Él les dijo, entre otras cosas, que entre nosotros no iba a ser así, sino que el mayor iba a servir al menor, porque las leyes del reino son distintas. Cuando uno ama a Dios, deja todo de lado. Entonces, cuando vos te querés dar cuenta que una persona lo que está diciendo no tiene inconsistencia, que no es solamente de pico, te das cuenta que él ama de tal manera a Dios, que se convirtió en esclavo de Dios por amor y para siempre. Otra de las cosas que tenemos que ver es que el hombre que es distinto, que es consecuente con lo que dice, es perseverante. La perseverancia es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que emprendemos sabiamente en el transcurso de nuestro caminar. Capacidad para ejecutar las tareas y responsabilidades demostrando constancia y persistencia con el mismo estado de ánimo e interés pese a las dificultades que pudiera encontrar hasta cumplir el trabajo asignado. Hace un tiempo atrás, Jorge, cuando habló del servicio acá en una de las clases bíblicas, habló de la perseverancia. Habló de que una de las cosas que más uno ve en una persona no es lo brillante que sea, sino lo perseverante que sea, lo consecuente que sea con lo que hace, con lo que dice y cómo se maneja. La perseverancia es aquello que te permite empezar algo y terminarlo. Siempre yo cuento lo mismo, que yo por eso hay unas cosas que más admiro de Jorge es eso, es que él me enseñó lo que es la perseverancia. Si usted hubiese visto lo que era el aserradero de Jorge cuando empezó, ¿te acordás, Jorge? Vos decís, pero ¿será que esto va a funcionar? Sin embargo, fue perseverante todo el tiempo, de a poco, de a poco, de a poco. ¿Por qué? Porque la perseverancia es un valor fundamental que no nacemos con perseverancia, es algo que lo tenemos que ostentar, que lo que tenemos que trabajar, que lo tenemos que buscar, y muchas veces estamos ahí de alcanzar lo que necesitamos, y por no ser perseverantes, por no ser consecuentes con lo que decimos, ¿sí?, quizás no lleguemos a la meta que nos hemos propuesto. Confucio dijo, quien mueve montañas empezó apartando piedras. O sea, no podemos mover una montaña de un saque, tenemos que empezar desde abajo. Da Vinci dijo, si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento y aunque sea débil, se transformará en fuerte. La perseverancia lo que hace es darte la capacidad de llegar. Y Walt Disney dijo que la diferencia entre ganar y perder a menudo consiste en ¿qué? En no abandonar. Entonces, cuando vos le das algo a alguien para hacer, o vos mismo te planteás algo para hacer, y en el primer traspié que tengas, lo abandonás, ahí te das cuenta que esa persona nunca va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque no fue perseverante, porque no siguió. El vicepresidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, dijo, insista, nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común que el hombre fracasado con talento. Fíjese lo que está diciendo. El genio no lo hará. Los genios sin recompensa casi son un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de vagos educados. O sea, si hay algo que caracterizó a la generación anterior a nosotros, que fue la de nuestros padres, fue la perseverancia. Ellos no tenían con qué ni cómo, ni siquiera estaban preparados. ¿Sí? Porque nosotros siempre decimos lo mismo, mi papá ni escuela casi prácticamente hizo. Elsa nos contaba el caso de los abuelos de ella cuando vinieron de Rusia, los tiraron adentro de un monte y lo único que hicieron es empezar a abrir montes. Y claro, y hoy son muchos colonos, tienen campo, todo, pero cuando llegaron a ese lugar no tenían eso, lo único que tenían eran árboles gigantes y se fueron haciendo camino a través de la perseverancia. O sea, fueron trabajando hasta llegar. Jesús dijo, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo aquel que llama
se le abrirá. O sea, a ver, si Jesús lo dijo y el tiempo gramatical que está usado en el griego era una acción continua, hermanos, insistan en pedir. ¿Por qué? Porque va a ser dado. Insistan en buscar, porque van a encontrar, e insistan en llamar, porque va a ser abierto. No hay vuelta. Es ir siempre a la fuente. Es ir siempre a la fuente. Es siempre ir, siempre ir, siempre ir. Y tenemos que entender el significado, y este hombre lo comprendió. Conocen quién es, ¿no? Edison. Hizo casi 1000 intentos para formar la lamparita. Y él siempre dijo que no fracasó, sino que encontró 999 veces distintas para hacer la lámpara. Insistió hasta que lo logró. Ahora, la Biblia también habla de eso. Dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Si cuando él fracasó en la primera vez, la segunda, la tercera, imagínense, 999 veces. Yo en la 2, como soy yo, y sigo con vela. ¿Entienden? Entonces, él decía que el 1% es inspiración y el 99% es transpiración. Muchos le dieron esta frase también a Einstein, pero no, está equivocada. La frase es de Edison. ¿Qué quiere decir? Que la inspiración sumada a la transpiración logra en tu vida la realización. Nada es gratis, nada es simple y nada viene de arriba. Eso, si hay algo que lo tengo claro, es que nada viene de arriba. Entonces, nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia, ni el talento, ni el genio, ni siquiera la educación. Todas estas cualidades por sí solas son insuficientes para el éxito si te hace falta la perseverancia. La perseverancia tiene un poder aplastante. También tenemos que entender, y antes de ir a este paso, que hubo casos en la palabra. Por ejemplo, la mujer, la mujer en la cananea, en Mateo 15 al 21, que tenía la hija endemoniada. ¿Ustedes recuerdan esa etapa de la Biblia? Cuando todos la querían correr, le decían que se calle, y ella constantemente perseveraba en decir que tenga piedad, y Jesús dijo, yo he venido a los de mi casa, y dice, pero ten misericordia, y le decía a Jesús, respondiendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, y ella decía, pero Señor, no importa, aunque sea de las migajas que caen de la mesa, podemos comer los perros. Fíjese hasta qué punto esa mujer perseveró, pero ¿qué pasó? ¿Qué producto tuvo su perseverancia? ¿Qué fin tuvo? Que su hija fue sana. Lo mismo pasó con los ciegos, lo mismo pasó con los hombres que bajaron al paralítico desde el techo. ¿Sí? O sea, nada sin perseverar, nada sin ir hacia adelante, nada sin ponerle lo que hay que poner, ¿me entiende? Se logra. Una cosa que tenemos que entender, que el fracaso no es determinante. ¿Sí? Si quieres triunfar, dijo, duplica tu factor de fracasos. Este fue Thomas Watson, el fundador de IBM. Usted sabe la compañía que es IBM. ¿Sí? ¿Y cuántas veces una persona de este tipo le habrá errado, no le habrá pegado? Sin embargo, insistió. Este beisbolista que ven ahí es Babe Ruth, falló más de 1330 pelotas. Fue considerado el mejor beisbolista de la historia de los Estados Unidos, de la Primera Liga. Y Colón había pensado que había encontrado un atajo para ir a la India y encontró a nosotros, los otros indios, los de América. Lo que parecía que era un fracaso, que era determinante, no lo fue. O sea, cambió, ¿por qué? Porque cuando vos no parás, cuando sos perseverante, lográs un objetivo. Ahora, ¿cómo se logran las cosas? Con trabajo duro. No hay otra manera ni forma de alcanzar las cosas. Yo por lo menos no he encontrado
a lo largo de estos 25 años que tengo, no, 48, es que nada fue fácil, todo hubo que trabajar, todo hubo que ir hacia adelante. Y Pablo, en 1 Corintios, dice, así yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpe al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado. O sea, todo el tiempo se esforzaba por llegar, todo el tiempo se esforzaba por hacer Pablo. Lo mismo nosotros. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa para los que trabajamos duro. Esa es la promesa que tiene Dios preparada para cada uno de nosotros, que aunque estés cansado, aunque te duele la rodilla, aunque tengas gota en el dedo, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. También dice, pero tú persevera hasta el fin. Y hoy José hablaba de Daniel. Y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Hay veces que tu trabajo parece que no va a tener el fin que deseas. Y a veces parece que todo se pone oscuro. Imagínense la vida de Daniel. Porque a uno lo tiraron al horno de fuego, a él lo tiraron adentro del foso. Sin embargo pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Y por último, y que siempre hablamos de él, cuando David le está delegando a Salomón la construcción de la casa de Dios, le dijo, entonces David a Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios mío está contigo, Él no te fallará, ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor se encuentre acabada. El resultado de la perseverancia y del trabajo duro hace que el fin que te propongas tenga éxito. No puede funcionar de otra manera. Y si usted conoce a alguien que le pasó, qué bueno. Pero a nosotros no. Jesús enseñó que el que perseverare hasta el fin, este iba a ser salvo. Y esa es nuestra vida, todo el tiempo perseverando, trabajando duro para alcanzar lo que vamos a recibir. Otra característica de las personas que son consecuentes con lo que hacen y dicen es que somos leales. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Se trata de una obligación que uno tiene para con el prójimo. Esto hoy no se ve tanto. La lealtad, ya sea comercial, la lealtad hasta en las familias. A veces uno escucha cosas que realmente que por plata se venden, se cambian. Pero hay algo que voy a hacer con todo respeto a mis amigos, se van a reír algunos, pero que es el ejemplo más normal que puedo entender acerca de la lealtad. ¿Sí? Yo les voy a mostrar unas fechas, ¿no? Ustedes saben qué significan esas fechas, ¿no? ¿Cuándo perdieron la categoría? Pero yo no estoy hablando de esto para cargarlo, no. No, yo lo que quiero hablar es de los que van a la cancha. Porque para un equipo grande como eso, perder la categoría es algo feo. Y para la hinchada que lo sigue, que paga la hinchada y que va, también es feo. Porque imagínense que tienen que ir a jugar al interior del país y todo ese tipo de cosas, que le pasa a los equipos casi grandes, ¿no? En cambio sí quiero destacar que la mayoría dice ese. La hinchada de un equipo de fútbol es leal, porque aunque gane o pierda, ellos lo siguen a todas partes. No importa si están en las buenas o en las malas, ellos acompañan, ellos van. Y hay veces que de cosas simples hay que aprender. Porque nosotros cuando medimos muchas veces las cosas, nos damos cuenta que según el resultado es como actuamos. Y la lealtad no es eso. La lealtad es otra cosa. La lealtad es estar en las buenas y en las malas. El ejemplo más
lindo de la lealtad es el matrimonio. Porque el matrimonio, que cuando uno dice en la pobreza o en la riqueza, en la enfermedad o en la salud, en las buenas, en las malas, esa es la idea de la lealtad. No importa la situación que te esté rodeando, no importa lo que te esté pasando, lo que te importa realmente es que yo me puse de acuerdo con Elsa a ser feliz toda mi vida. Y pasaron muchas cosas, como las que le conté hoy y otras cosas que ustedes ya saben. Sin embargo, no fue determinante para nuestra felicidad y para nuestra lealtad lo que nos pasó alrededor. Y sí, para coronar esto, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué va a hacer, muchachos? Pero bueno, vamos a salir de esto. Hay algo que es realmente feo, y que es la traición. Y la traición es lo opuesto a la lealtad. Es la falta que comete una persona en virtud del incumplimiento de su palabra o infidelidad. La falta de lealtad describe una persona que engaña a sus compañeros, familiares y expone su propia honorabilidad. Muchos hemos sido traicionados. ¿Cuántos acá alguna vez han recibido una traición? Y muchas veces las que duelen son las de la que están más cerca, ¿no? Cuando ese que vos no te imaginás que te va a dar la espalda, te va a clavar el cuchillo por la espalda, lo hace. Eso le pasó a Jesús. Y si le pasó a Jesús, ¿y nosotros estamos exentos? Dice que Jesús lo estaban por entregar y le dijo, Pedro, mira que antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y Pedro le decía, no, Señor, yo no te voy a negar, mirá que voy a morir con vos hasta la muerte, que esto, que el otro. Y el otro día, cuando en Pascua, el sábado, me puse a mirar la tele y justo vieron que en Pascua o en Navidad vemos la película de Jesús, todos. Y la verdad que vi una película que estaba muy buena, la visión de la película, y la parte esa de la negación de Pedro, la escena en que Jesús se da vuelta y canta el gallo y lo mira a Pedro, créanme que casi me hace llorar. Porque Jesús se sintió traicionado hasta de lo más cercano a él. Pedro, al que va a ser la roca fuerte, sobre el cual va a fundar la iglesia, ante la menor adversidad, ante el miedo, dio marcha para atrás y lo termina traicionando. Y a nosotros a veces nos pasa eso. A veces nos pasa que del que menos te imaginás, del que menos pensás, viene y te clava la traición. Pero yo quiero hablarles de la lealtad y para eso quiero ponerle un ejemplo que está en Números 32, 16 al 22. El pueblo de Israel ya estaba para empezar la conquista y hay 2 tribus y media, que ustedes saben, Rubén, Gad y Benjamín, deciden quedarse de este lado del Jordán, porque para ellos la tierra era mejor, la tierra era más apropiada para su trabajo, y le dicen a Moisés, nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamaremos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y lo aceptamos como nuestra porción de la tierra. A lo cual Moisés le dice, si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra al oriente del Jordán será propiedad de parte del Señor. O sea, ellos le dicen, Moisés, necesitamos un tiempo para acomodar a nuestra familia, pero nosotros todos los hombres vamos a acompañar a conquistar la tierra del otro lado del Jordán. Nosotros no vamos a quedar de acá, de este lado, esta es nuestra tierra, la creemos como nuestra, pero vamos a ayudarlos,
vamos a ayudarlos a cruzar el Jordán y a conquistar la tierra. Dígame si eso no es lealtad, porque si usted ya está acomodado de este lado, y si usted ya sabe que su tierra es esta, y ya la tiene, y ya había decidido quedarse de este lado, ¿qué necesidad tenían esas 2 tribus y media de cruzar el Jordán e ir a pelear, a matarse? Porque la conquista no fue fácil. 1 año tardaron y volvieron a Moisés. Y ya Moisés no estaba, estaba Josué. Y le dijeron, ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Y mire lo que dicen estas tribus. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. ¡Wow! ¿Qué muestra de lealtad y de amor hacia tu amigo, hacia tu hermano? ¿Saben? La conquista no duró poco tiempo. 7 años estuvieron esos hombres peleando del otro lado del Jordán, mientras que de este lado del Jordán estaban sus familias. 7 años peleando a la par del pueblo para que conquisten las otras 10 tribus y media la tierra que tenían por heredad. Si eso no es lealtad, díganme cuál es la lealtad. A todo esto Josué le dijo, convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Entonces Josué los bendijo y los despidió y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés Moisés le había dado la tierra de Basán y ahí, bueno, explica los lugares que le dio a cada uno. Pero después de 7 años de pelear a la par del pueblo de Israel, Josué despide a sus amigos, a sus leales amigos, para que vayan a disfrutar del lugar que Dios le había dado como heredad. Queda claro que ahí están los textos, Josué 22:1-3 y Josué 22:6-8. Queda claro que cuando vos pactás y cuando vos cumplís lo que pactás o lo que decís, no hay duda que ahí está la bendición. Hemos visto en alguna medida 4 pilares fundamentales para darnos cuenta cuando una persona no solamente habla por hablar. El tipo que entiende que primero tiene que ser siervo, que entiende que no tiene que hablar por hablar, que entiende que es parte de un cuerpo, porque eso es lo que tenemos que entender todos, que somos parte de un cuerpo, que entiende que hay que trabajar duro, que entiende de que hay que ser perseverante para alcanzar el logro. Miren, cuando nosotros hicimos esta iglesia, ¿cuántos están de la primera hora acá de los que venían a trabajar? A ver. Qué poquitos que hay. Son todos nuevos, menos mal. Si usted llega a ver, a los que no conocen, si usted llega a ver lo que era esto cuando nosotros entramos a este lugar, esto era Kosovo después de la peor de los ataques. O sea, estaba esta parte de acá, y era todo mugre, acá estaba la pantalla. Me acuerdo que Ángel cuando entró dijo, yo esto no lo quiero, es lo primero que dijo. Sin embargo, cuando Dios nos mostró que este es el lugar de la casa de Dios, fuimos perseverantes y nos propusimos empezar y terminar. En el medio hubo un montón de problemas, en el medio hubo un montón de luchas, en el medio la municipalidad nos había parado la obra y tuvimos que rearmarnos y empezar, pero llegamos a terminar lo que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque fuimos perseverantes, porque fuimos consecuentes con lo que pensábamos. Básicamente lo que les quiero explicar, y con esto quiero terminar, es que
hay 3 cosas que no podemos dejar de hacer. Insistir, resistir y persistir. Estas son todas acciones no transitivas, o sea, no necesitas un objeto directo para poder cumplirlas. Insistís porque insistís, resistís porque le pones el cuerpo, persistís porque tenés una meta. Siempre, 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 siempre. No vi ni he conocido a alguien que quiera haber llegado al lugar donde se lo propuso si no hizo alguna de esas cosas. Insistir, resistir, persistir. Pero si hay algo que nunca tenemos que hacer, es desistir. A cualquier orden de la vida que tengas. Tu familia, tu trabajo, tu empresa. Si ante la menor adversidad decidís desistir, a la larga demostraste que tu flojera te ganó. Que todo lo que decías de boca era simplemente de boca. Pero si cuando vos tenés la adversidad en la puerta de tu casa y vos decidiste que vos y tu casa iban a servir al Señor y que esto lo iban a sacar adelante, simplemente es cuestión de insistir, simplemente es cuestión de resistir, simplemente es cuestión de persistir. Quizás algunos nos han enseñado o nos han querido meter en la cabeza cosas que no son tan reales. Las cosas cuestan y lo único que lo hace diferente es el Espíritu Santo y Jesús en tu casa, en tu trabajo. Por testimonio le puedo contar de que en los peores momentos de mi vida, eso fue lo único que me puso de pie. Siempre lo contamos con Elsa cuando nos toca viajar y contar el testimonio de lo que nos pasó. Y cuando hablamos de que muchas veces decimos cosas por decir, pero no somos consecuentes con lo que decimos. Cuando nosotros teníamos nuestra hija internada, yo recuerdo que en ese momento estaba el boom de la alabanza y la adoración, en el año 94. Entonces todos, era fácil decirle al Señor que lo amás, decirle al Señor que no importa lo que te pase, decirle al Señor que no importa lo que estés haciendo, no importa, vos lo amás al Señor. Decirle al Señor que aunque se te venga todo para atrás, vos lo vas a seguir amando. Y claro, uno lo decía, pero el asunto fue cuando estaba en esa sala de terapia intensiva y sabíamos que no había muchas opciones, que la cosa no iba tan bien. Y después de 2 largos años de internaciones y de un montón de cosas, recuerdo que una vez el Espíritu Santo, estaba yo con mi hija y lo único que atinaba a hacer cuando estaba en esa sala era abrazarla, tocarla y bendecirla y decirle a Dios que Él tenga misericordia y que haga el milagro. Y ahí el Espíritu Santo me dice, bueno, a ver, rendí tu propio examen en este lugar. Decime que me amás. Decime que no te importa todo lo demás. Decime que no te importa lo que pueda venir, pero decímelo acá. Amame acá. Reconoceme acá. Créanme que ese día me di cuenta las veces que estuve arriba de un púlpito cantando lo que no entendía. Porque cuando la Biblia habla de sacrificios de alabanza, lo comprendí en ese lugar. Entonces a veces somos muy rápidos para decir, para comprometernos, para hablar, y la Biblia dice, mirá, fíjate, antes de prometer, fíjate que lo puedas cumplir. Y yo ese día le pude decir al Señor que lo amaba. Pero ¿saben qué? Sentía que pedazos de mi cuerpo se salían por mi boca. A partir de ese día, jamás me puse en director técnico de nadie, porque a veces somos así, ¿no, Dani? Los que dirigimos, ¿no? Dígale al Señor que lo ame, levante la mano, baje la mano, sube la mano. Somos directores técnicos. A partir de ese día me di cuenta
que si el Espíritu Santo no es el que genera en vos la necesidad de levantar tus manos y decir, Señor, yo reconozco que vos sos lo mejor que me puede haber pasado. Yo reconozco que un día moriste en una cruz para salvarme. Y es lo primero que tenemos que entender, que Jesús murió por nosotros para salvarnos. Cuando tenemos conciencia de que Él, siendo Dios, murió en una cruz para salvarnos, ahí las demás cosas van a cambiar.